Ramiro, al panel, a la audiencia, un gran abrazo, saludos desde un rincón de una de las ciudades más peligrosas del planeta, Guayaquil, a la orden. En un rincón del alma, como decía Alberto Cortés. Le paso a Mauricio Salé para que trabaje, porque lo tenemos gastando viáticos y debe de vengarlo. Mauricio, por favor, empieza la entrevista con Osvaldo. Gracias, Ramiro. Osvaldo, un gusto saludarte como siempre a la distancia. Y bueno, para entrar en materia de lo que hoy nos convoca, que es esta elección a las autoridades de la Asamblea, que diría más que elección, es una selección. Y en ese aspecto, hay que entender que hoy vivimos una Asamblea distinta, media parecida a lo que en algún momento vivimos, pero con la diferencia de que existen dos bloques grandes con unas minorías por allí que están tratando de ver cómo, digo con palabras como son, cómo se acomodan. Y en ese aspecto vemos que existen 66 asambleístas que llegaron de parte del gobierno, 67 que llegaron de parte de la RC. Esas fuerzas han cambiado, ha salido de RC un par, se han ido al otro lado y se han unido al otro lado unos 4 o 5 de Pachacutic, más 4 o 5 socialcristianos y más el asambleísta Ordóñez que entró como llanero solitario por un movimiento por el oro. Y eso hace que el gobierno llegue a una cifra de 78, 79, dicen unos 80, pero sabemos que es una mayoría que no es propia. ¿Qué habría que hacer de parte del gobierno en este momento para poder sostener la mayor cantidad de tiempo? Y mira que digo, no para sostener, sino para sostener la mayor cantidad de tiempo este bloque grande que está pegado con saliva y que un cambio de actitud de un caudillo o de un grupo puede hacer que esos pesos específicos varíen en la Asamblea. Buenos días. Bueno, primero reiterando el saludo a la audiencia y al panel. Mauricio, como siempre, qué gusto prolongar estas conversaciones de tanto tiempo que hemos tenido dentro y fuera de micrófono contigo. A ver, primero estamos estrenando bipartidismo, ¿no? Bueno, no sé si calificaría como tal, pero digamos que un bipartidismo a la ecuatoriana. Lamentablemente, desde mi punto de vista, no es un bipartidismo conceptual, ideológico, sino un bipartidismo de los menos malos y los más malos, o como usted lo quiera llamar. Dentro de ese bipartidismo, en un país como el nuestro, es muy difícil, yo creería casi imposible, pensar que una mayoría, tal como usted lo plantea, al mediano o al corto, en el plazo inmediato se sostenga o se mantenga. Yo no daría por segura ninguna mayoría, si lo queremos llamar así, hasta que esté instalada la asamblea, la sesión, hasta que voten, digamos. Y bueno, pues eso se prueba en la primera sesión, que creo que es la inaugural. Yo no soy experto en este tema parlamentario, pero me queda claro de que digamos, en un país como el nuestro no hay, pues, solvencia, ni siquiera ideológica. Veamos el caso de Pachacuti, pues, ¿no? Que creo que está desaprovechando otra oportunidad histórica como la del 21, en esta ocasión, aparentemente. Y habría que ver cuánto duran estas mayorías, si es que se mantienen y qué temas se tocan en esta nueva mayoría, cuando tenemos temas, creo yo, que complican al gobierno, como la crisis que tenemos en este momento en la Amazonía, tema de seguridad, y tenemos crisis que obviamente se van a o prolongar o resolver de acuerdo a la agenda parlamentaria, y eso va a depender mucho de quién termina siendo electo o electa presidenta de la Asamblea, ¿no? Porque finalmente es quien define la agenda. Entonces, para mí es un poco temprano todavía y como decía Carlos Julio Rosemena, en Ecuador se puede tostar granizo y si veo una vaca volando lo voy a creer. Osvaldo, pero en ese sentido, ¿qué tan sólida puede ser una alianza basada exclusivamente en el reparto de cargos, comisiones, CAL en la Asamblea versus una alianza eh, basada en una agenda programática de puntos específicos en los cuales hay que llevar adelante para sacar al país de la crisis en la que se encuentra? Yo lo que veo hoy es que la agenda no la conocemos muy bien. Sabemos que se ha planteado una asamblea constituyente y algunos andan diciendo una mutación de lo que es una asamblea constituyente en una serie de formas y maneras que no están justamente apegadas a lo que dice la Constitución. ¿Y qué tan sólido puede ser una alianza de esas características? Porque sabemos que
el hombre del maletín o el duende, como suele llamarse aquel sujeto que anda por ahí merodeando y que nadie lo ve, no solamente viene de parte de quien ejerce el poder, tradicionalmente hablo, no estoy hablando de este gobierno, tradicional e históricamente. A veces viene de grupos externos y hoy más que nunca hemos visto que hay grupos organizados, irregulares, que ya en el 21 se los estaba delatando como parte de una presión para que asambleístas voten de tal o cual manera o tendrían que acogerse a las consecuencias. Esto podría agravarse en este periodo legislativo donde solo necesitas convencer a 3 o 4 para que esas mayorías cambien. Bueno, los acuerdos son legítimos en democracia. Digamos, en otros lados no es escandaloso que determinada fuerza llegue a un acuerdo con otra y lo que es mejor cogobierne, pues no, porque eso amplía, digamos, la participación, incluso la responsabilidad. A mí no me complicaría la vida que mañana aparezca Pachacuti, incluso con Leonidas Issa, y llegue a un acuerdo con el gobierno que se me ocurre. La política agraria la va a llevar adelante Pachacuti, se me ocurre. Con las partes estratégicas del gobierno que manejan ese tema. A mí me parece que eso pasa en todo el planeta. Aquí es que lo satanizamos. Entonces, es clave lo que tú dices, en el sentido de que no tenemos claridad de qué se tratan, para qué son los acuerdos, por dónde van los acuerdos. Y lo segundo, y creo que es el reflejo de la crisis institucional que el país vive, que tengamos que debatir o hablar en serio de una junta de influencers notables, pues no, porque digamos, eso es lo que he escuchado hasta ahora. Para redactar o decirlo de una manera totalmente chiflada, hacer una constitución express. Una constitución no puede ser express, pues hecha entre gallos y medianoche. Yo creo que eso es parte del síntoma de la crisis institucional que el país vive. Y sobre lo tercero, bueno, habría que probar, digamos, si es que hay amenazas. Creo que lo que acaba, que es inevitable hablar de lo que acaba de suceder en la Amazonía ecuatoriana. No estamos hablando de GDOs comunes y corrientes o de estos 4 hacheros con fusil que presentan como trofeo las Fuerzas Armadas. Entonces, sí, una emboscada, digamos, con otro tipo de características, lo cual para mí implica un estado terrible en el cual tiene que investigarse y llegarse hasta las últimas consecuencias, porque efectivamente hoy leía y me alegra que el Expreso haya comentado el riesgo en el Ecuador vive el riesgo que tiene en este momento, o sea, y me parece interesante que tengamos ese debate, pero yo le añadiría un ingrediente, que esto no se va a resolver, tú no le puedes confiar tu soberanía o tu seguridad a un tercer país, peor a una potencia extranjera. Ya vemos a Ucrania lo que le está pasando después de haber sido financiada con esa aventura chiflada que fue la guerra contra Rusia. Entonces, en ese sentido, me parece que vamos a ver cuáles son los acuerdos y qué características tienen, y si son legítimos en democracia y transparentes, bienvenidos. La verdad que es difícil analizar este tipo de cosas cuando no tenemos claro cuál es el norte y cuál es la agenda que tenemos que ir llevando en función de dichos acuerdos. Cecilia, creo que en cabina tiene más inquietudes para ti. Un abrazo, mi querido Osvaldo. Gusto verte, hermano. Un abrazo, cuídate. Igual. Osvaldo, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto saludarte. Bueno, justamente sí, con estos cuadros diferentes que se ven hoy en la Asamblea Nacional, un bipartidismo, pero tenemos estas pequeñísimas bancadas, no sé si le podemos decir bancadas a estos legisladores de uno, pero ¿qué rol van a tener ellos en una asamblea que está básicamente tomada por 2 partidos? Bueno, hay una frase, querida Cecilia, qué gusto escucharla, porque yo cuando veo gente joven celebro y me alegro, y esto es parte de la mística que Eduardo, que le mando un saludo para cuando se despierte, siempre apostó a gente joven, y me da gusto verlo a usted hablando de estos temas y que la gente joven la discuta y lo debata. Segundo, hay un tema muy, muy importante aquí que creo que hay que tratarlo, hay que ampliarlo, que creo que hay que debatirlo, que básicamente es la importancia de la alternabilidad y de los cuadros que deben de hacerse notar en este momento en el país. O sea, yo creo que este es un momento especial o trascendente para efectos de poder fortalecer las instituciones. Hay un dicho muy guayaquileño, no sé si todavía lo usan las nuevas generaciones. ¿No? Siempre cuando tú decías, oye, Juan y Pedro, no, ese gallada de uno siempre anda solo. Efectivamente, ya en Ecuador tuvimos un caso, que fue el de Fabián Alarcón, que no solo fue presidente en esa época del Congreso, sino también presidente de la República.
Entonces sí, esas cosas pueden prestarse para esas circunstancias que no insisto, no sé cómo esté ahora, no, siempre va a haber espacios para las minorías. El tema es cómo se institucionalizan estas instituciones. El bipartidismo debe de institucionalizarse y no ser finalmente una coyuntura. Desde mi punto de vista, es más sólido, porque viene de una estructura, viene de cuadros, viene de errores, de aciertos, y el bloque de gobierno me parece que es como una sábana hecha de retazos, ¿no? Habría que ver si sobrevive a la popularidad del gobierno, si se mantiene en el tiempo. Entonces son respuestas que el tiempo nos va a dar. En todo caso, ojalá se institucionalice este bipartidismo y bueno, pues y tengamos esa opción de tener dos fuerzas que legítimamente debatan en democracia. ¿Y qué opinas justamente? Esto conversábamos antes con Mauricio, con Ramiro y Amanda, sobre que Nils posiblemente, o es lo que más menciona la prensa, va a presidir la Asamblea Nacional. A mi criterio, tenemos ahí opiniones divididas con Ramiro. Yo considero que es un perfil más ligado a Cancillería y temas internacionales, de relaciones internacionales me refiero, pero Ramiro comenta que es excelente tener un nuevo perfil. ¿Tú qué opinas? Bueno, primero lo mandaría a estudiar la población de la provincia del Guayas, no lo digo en buena onda. Supongo que él quiso pensar en lo que es toda la provincia. Bueno, no llegamos a 6 millones en toda la provincia del Guayas. Creo que había dicho que Guayaquil tenía 6 millones de habitantes o una cosa así por el estilo, y si no me equivoco bordeamos los 3 millones, más o menos. Pero bueno, en todo caso, no, siempre lo digo, la política lamentablemente, no lamentablemente, no es una elección de decano, no es una elección, digamos, de sabios de una aldea o un consejo de ancianos, es la democracia, es la voluntad popular y finalmente se legitima con el respaldo en las urnas y luego tú lo legitimas en el ejercicio del mismo. Nielsen aparentemente sería una de las alternativas, pero yo insisto, este es un país donde las cosas pueden variar en un segundo, este es un país que se resetea en un segundo, así que hasta que la sesión no esté instalada y hasta que no esté electo el nuevo presidente o presidenta, yo creo que podría haber cualquier sorpresa y no descartaría incluso a la señora Veloz. Entiendo que ha tenido un manejo aceptable. A mí me parece que Kronfle fue un buen presidente de la Asamblea y me parece que me da la impresión de que Veloz siguió esa misma dinámica. Entonces, yo no descartaría a nadie, peor con lo que usted plantea, efectivamente, con estos mini bloques o estos personajes que tienen la posibilidad. Y esto es muy común, ¿no? Siempre en política el que se suma al final es el que más recibe. Así fue en Chile, por ejemplo. Pinochet fue el último que se sumó al golpe de Estado y terminó siendo presidente. Realmente es importante. La política ecuatoriana, sobre todo, creo que la ecuatoriana nos ha dado escenarios que no esperábamos en la última década, me atrevo a decir, y en el último escenario, las últimas elecciones también. Vamos a ver qué pasa con la Asamblea Nacional, cuáles son los perfiles de los cuales habla la prensa y los que realmente estaría tomando en consideración las bancadas. Le paso la entrevista a Ramiro. Ramiro, por favor. Osvaldo, ¿cómo estás? Osvaldo, buen día. Querido, buenos días, ¿cómo le va a usted? Bien, gracias. Sí, cualquier cosa puede pasar, pero yo no veo por dónde van a obtener los votos los señores de la bancada de RC. Yo eso lo veo más que improbable en un altísimo grado. Creo que han hecho un trabajo de alto nivel para conseguir una mayoría sólida que no se juega con un voto ni con otro voto. Yo creo que mañana van a haber muchos más votos de diferencia, unos que han dicho y otros que no han dicho. Por tanto, y cuando yo decía al señor Olsen que probablemente tiene juventud y no todo el conocimiento porque no tiene una trayectoria política, lo que sí es importante es que ya se evidenciaría en la República un cambio de otra generación, saltándose una, porque estamos pasando de los que tienen 60 y tantos a los que tienen 30 y tantos. Se han comido a los de 40 y 50. ¿Cómo ves este salto generacional en que se comen técnicamente a dos generaciones en la política? A ver, sobre lo primero que usted comentó, maestro, el tema del correísmo, ¿no? A mí me parece muy interesante lo del correísmo porque el correísmo, a pesar de todos sus reveses, no sé si está bien dicho reveses, o sus revés, habría alguien que me corrija. Cecilia Ansaldo, si me está viendo, mi querida maestra. No, yo te corrijo, se dice me jalaría las orejas ahorita. Ok, pero en todo caso,
a pesar de las circunstancias, es un bloque que se ha sostenido. Yo, desde mi punto de vista, es un error esto del fraude químico, del fraude, así como yo era muy crítico con ciertos relatos del anticorreísmo, creo que el correísmo debería cerrar filas en mantener su bloque y en defender la constitución actual. Yo creo que ese debería ser el norte en vez de estar buscando un fraude, desde mi punto de vista, que no creo que hubo. Sobre justamente esa creo que es la mayor virtud de Noboa, y es algo que yo creo que es lo más positivo de su incursión en la política nacional, porque Noboa jubila, más que un tema de edad, jubila su tendencia. Yo creo que la presencia de Noboa jubila a algunos que tenían que jubilarse, como el abogado Nebot, con todo respeto, a nivel nacional por lo menos, y a gente de su generación y unos un poquito mayores. Yo creo que esos resultados de menos del 1% de muchas candidaturas es producto de ese liderazgo que distinto, que bueno, Durán lo describe, no es el clásico, digamos, liderazgo de tarimas o liderazgo de fuego, no, es un liderazgo silente, pero contundente, que mucha gente lo considera coyuntural. Para mí, y lo hemos hablado en estos micrófonos, Noboa es el resultado de un proceso de construcción de poder que inició su abuelo a nivel empresarial, luego su padre que estuvo en la papeleta décadas y luego él, que también tiene su mérito. Pero eso creo que es lo más potente de Noboa, que jubila, especialmente en su tendencia. Yo creo que en ese sentido la izquierda está intacta. Lo que tiene que hacer es jubilar a Correa, pero recordemos que los grandes líderes políticos no se retiran, los retiran. Y en ese sentido no es un tema de negar 3 veces al presidente Correa, sino de ya dar paso a cuadros como Pavel. Bueno, Pavel está complicado ahorita con la revocatoria, pero tienes ahí a Marcela Guiñaga y seguramente a Lloret en Azuay. Hay algunos cuadros que tiene el correísmo. Entonces yo creería que ese tema de generación es un problema de la derecha. Llegó Noboa y jubiló prácticamente a toda esa clase política. Sí, está clarísimo. Te paso a Jaime Velázquez, que continúa con la entrevista, Osvaldo. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo vas? Un placer tenerte por acá. La verdad es que un gusto conversar contigo con respecto a la política futura de este país en la Asamblea Nacional. Y la verdad es que en estos momentos, estas dos fuerzas grandes que se enfrentan, hay una posición específica. Inclusive te quiero leer el último mensaje que se da, o la última... el último movimiento en la Asamblea Nacional, que la Fiscalía General del Estado abrió una investigación previa por el supuesto delito de rebelión que se estaría fraguando en la Asamblea Nacional con el objetivo de evitar que la asambleísta nacional Anabel Asín, de la bancada Acción Democrática Nacional, dirija la sesión de instalación del nuevo periodo legislativo. Esa denuncia o esa investigación que se está haciendo en la Fiscalía realmente me deja mucho que pensar. ¿Y por qué te digo esto? Porque estas son las artimañas políticas usadas en el Ecuador, no sé si en el mundo, para justamente impedir el desarrollo de un país. ¿Cómo tú ves la situación de la Asamblea Nacional en ponerse de acuerdo unánimemente por el bien del país? A ver, yo en eso tengo dos preguntas bueno, no, yo no soy el que hace las preguntas, pero primero, ¿qué tiene que ver la fiscalía con cómo inicia la asamblea? Y encima una fiscalía prorrogada. Yo creo que este tema de tener una fiscalía de operador político es nefasto para el país, ¿no? En un país que tiene la tasa de casi el 100% de impunidad en sicariato. Pues no, si usted lo mata en un sicariato, la tasa de autores intelectuales es casi 0. Entonces, en ese sentido, la primera pregunta, ¿qué tiene que ver la Fiscalía con la sesión de instalación en la Asamblea Nacional? Segundo, yo en eso he reivindicado la labor legislativa, porque cuando yo escucho a personas que me hablan, es que la seguridad por la Asamblea, yo he revisado sin ser, bueno, pues inmobiliario, es lo único que he hecho en derecho y como tema familiar, pero yo he revisado la Constitución hasta su última coma y no encuentro la más mínimo ápice que me diga que la Asamblea tiene algún tipo de responsabilidad, por ejemplo, en el tema de seguridad, por ponerle un solo ejemplo. Entonces, a mí me parece que parte de nuestra tragedia y de que seamos el Haití andino, porque nosotros hace rato dejamos de competir con la región, ¿no? Antes competíamos con la región y ya pasamos a competir con la Europa pobre, digamos, ya Ecuador iba camino a España, Portugal, Grecia. Ahora estamos con Haití, ¿no? Entonces yo creo que ese debería ser el debate y parte de esa catástrofe que el país está viviendo, el país con la más alta tasa de escolaridad, la más baja. Tenemos una escolaridad del 87% cuando teníamos 97%, hemos bajado 10 puntos, que eso se refleja en alfabetismo, y de esos 10 puntos, el 80 está aquí en la zona 8. Entonces, ¿no? Que la base manta, ahí está la respuesta. ¿Dónde están esos niños, digamos, que deben estar? No están en Miami, no están haciendo pasantías, están en la calle, por ejemplo. Solo le pongo el tema de educación.
un país que tenía las tasas más altas de excelencia en servicios de salud pública, cédulas, hospitales. Entonces, ese creo que debería ser el debate. Y parte de esa catástrofe es la intromisión de otras instituciones en la labor de autónoma y soberana. Yo reitero la pregunta, ¿qué tiene que ver la Fiscalía General del Estado con la sesión inaugural? Yo respeto infinitamente a la doctora Anabela Sin, y sabe que adicional a que es una persona, es un cuadro de las clases medias, de los pocos cuadros de la derecha que vienen desde las clases medias. En eso, claro, obviamente con una distancia intelectual se me parece un poco a Cucalón. La señora Anabela Sin es un cuadro de las clases medias, una doctora profesional, pero con todo respeto creo que la Fiscalía no toca pito ahí. Y yo creo que la Asamblea debe ser autónoma y tomar las decisiones que tenga que tomar, de acuerdo, obviamente, a la ley. Debe haber un reglamento, debe haber algún. Pero honestamente, a mí me preocupa mucho que la Fiscalía tenga que ir otra vez de árbitro, como siempre, electoral. Para mí, la Fiscalía es una tragedia. Esta última administración que le ha hecho mucho daño a este país. Osvaldo, de acuerdo a tu criterio, pues justamente tú has dicho una gran verdad, y es que la Fiscalía aparentemente no debería tocar pito en este tema de la primera, de la sesión de inauguración, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, lo que sí es cierto es que los asambleístas que nos representan, algunos no tienen ni siquiera bachilleratos, o tienen bachillerato, mejor dicho, y ese es el suficiente requisito para ser asambleísta, lo cual muchos de los que hablamos en este micrófono nos hemos opuesto. ¿Tú crees que eso se podrá cambiar? ¿Podrá haber unánimemente una reunión de todas las fuerzas para cambiar una constitución o para cambiar las leyes de este país? Mire, yo prefiero un bachiller honesto que un PhD. Prefiero un hombre de derecha honesto o un comunista delincuente, o prefiero un comunista honesto o un neoliberal delincuente. O sea, es indudablemente un factor. Pero mire, yo creería que más que obligarles a tomar algún título express o algún pregrado express, que siempre, para mí, siempre se lo digo a mis alumnos, la carrera es como el matrimonio. Cuando tú te casas, el cura, ¿qué es lo que dice? Prometen amarse, habla en futuro, ¿no es cierto? No habla en presente el cura ni en pasado. El cura te dice, prometen amarse en futuro. Lo mismo es con la vocación. Uno debe de amar lo que estudia o lo que hace. Entonces, esto de mandarlos a hacer un tercer nivel express en algún instituto online, ahí lo que yo creía, y obviamente ya que me lo pregunta, porque para mí no debería ser un impedimento el tener o no un título académico, sino la solvencia de no tener, por ejemplo, antecedentes penales. Y en ese sentido, para eso entiendo, hay una escuela parlamentaria, sí deberían todos los asambleístas, esto ya debe ser eso se lo puede hacer ya una reforma interna, sí debería ser, por lo menos el CNE, se me ocurre, por lo menos un curso, un diplomado, se me ocurre, previo a la entrega de la credencial, digamos, eso se me ocurre. Pero de ahí vamos a hacer como Grecia, digamos, un Partenón. Yo la verdad en eso discrepo, ¿no? Yo creo que lo democrático es la participación, pero más que solvencia académica, porque por ahí no creo que eso te da honestidad, sí solvencia de honestidad, y eso es fácil de probar con cualquier situación, ¿no? Clarísimo, Osvaldo. Queremos agradecerte por tu tiempo, por obviamente tus criterios al respecto, y pues darte la oportunidad de que en los próximos días nos acompañes nuevamente. Un abrazo y muchas gracias. Con esto le doy paso un gran abrazo y un saludo a los estudiantes de Derecho de la Universidad Internacional de Córdoba. Correcto. Gracias. Eduardo Mendoza. Buenos días, ¿cómo están, amigos? Gusto de saludarlos. ¿Cómo estás, Javier Segarra? También buenos días. Hola, ¿cómo les va? Buenos días. Antes de ir al corte tengo que parar, solamente decirles que tenemos ya en línea y le